Miré el móvil. El mapa seguía abierto, pero ahora el punto azul ya no estaba en el descampado, estaba sobre mí. Conduje sin pensar, sin mirar atrás. Al llegar a casa, dejé el teléfono sobre la mesa y me metí en la ducha con la ropa puesta. Sentía el olor del barro, del metal, del miedo. Bienvenidos y bienvenidas a mis relatos del miedo. Aquí no contamos historias para dormir, sino para que algo se quede despierto contigo. Esta noche vas a escuchar un mensaje que nunca debió enviarse, una ubicación que no marcaba un lugar, sino una culpa. Apaga la luz y no contestes, aunque vibre. A veces pienso que las conversaciones que uno deja morir son como heridas que nunca terminan de cerrar. Pasa el tiempo, cambian los teléfonos, se borran los historiales, y aún así hay algo que queda suspendido, esperando una respuesta que ya nadie dará. Por eso me resultó tan extraño ver aquel grupo de chat volver a la vida después de tantos años, como si alguien lo hubiera desenterrado de un cementerio digital. El nombre seguía ahí, Los del Puente, con la misma foto absurda que habíamos puesto en su día, una farola torcida iluminando la niebla. Me apareció una notificación un martes por la noche, mientras cenaba solo, y por puro reflejo abrí la aplicación. No lo había hecho desde hacía más de 5 años. El silencio del grupo me devolvió un golpe de nostalgia que no supe gestionar. El primero en escribir fue Dani, como siempre. ¿Os acordáis de esto?, puso, acompañado de un emoji de carcajada. Luego se unió Carla con un «madre mía, qué tiempos» y un audio riéndose. En pocos minutos estábamos todos comentando anécdotas, chistes antiguos, recordando fiestas, viajes, y aquel verano que parecía no terminar nunca. Fue como abrir una ventana y dejar que entrara aire viejo, con ese olor a algo que fue importante. Yo escribí poco. Leía más que hablaba, intentando reconocer en esas frases la voz de mis amigos, los mismos que habían desaparecido poco a poco con los años. No sabía qué me incomodaba más, si la alegría repentina o el hecho de que todos evitábamos mencionar a Raúl. Nadie lo dijo, pero todos sabíamos que ese grupo se llamaba así por él. Por el puente. Por aquella noche. La conversación se alargó hasta pasada la medianoche. Carla subió una foto vieja, nosotros 5 con 17 años, cerveza en mano, sonrisa idiota. En el fondo se veía el río. En la esquina, casi fuera del encuadre, estaba Raúl, mirando hacia otro lado. Alguien comentó que parecía un fantasma, y Dani respondió con un «pues no digas eso, que ya sabes», seguido de puntos suspensivos. El chat se quedó en silencio unos segundos. Un vacío espeso. Nadie sabía si continuar. Así que yo escribí «anda, que sois unos dramáticos», e intenté reírlo. Pero no coló. Uno a uno fueron dejando el grupo en visto. Y cuando por fin pensé que todo había terminado, llegó el mensaje. No tenía texto. Solo un punto azul, una ubicación. Me quedé mirando la pantalla varios segundos sin comprenderlo. Al principio pensé que alguien la habría enviado por error, pero el remitente me dejó helado, Raúl García. El número antiguo, el mismo que habíamos borrado hace años, cuando su madre nos pidió que no volviéramos a escribirle. La notificación parpadeó 2 veces y se fijó en la parte superior del chat. Pulsé sobre el mapa. Mostraba un lugar al norte, a las afueras del pueblo, junto al río. Un descampado, según recordaba. Donde encontraron el coche aquella noche. Respiré hondo. No sabía qué hacer. La lógica me decía que era una broma, una coincidencia. Alguien habría recuperado el número, o tal vez Dani, que siempre fue un cabrón, lo habría hecho para asustarnos. Pero algo no encajaba. El icono del remitente no era una imagen cualquiera, era la misma foto que Raúl tenía en su perfil, la última que subió antes de morir. Un retrato mal iluminado, con su sonrisa torcida y ese brillo extraño en los ojos. Escribí en el grupo, ¿habéis visto eso? Nadie respondió. 5 minutos. 10.
Empecé a notar un hormigueo en las manos, una sensación absurda de que alguien estaba al otro lado del teléfono, observando mis reacciones. Entonces Carla escribió: «No tiene gracia, ¿quién lo ha hecho?». Silencio. Dani respondió con un «yo no he sido». Luego, Mario, ni yo. El punto azul seguía ahí, parpadeando suavemente. Pasaron unos segundos y, de pronto, desapareció del mapa. Sin dejar rastro. Como si nunca hubiera existido. Apagué el móvil. O eso intenté. La pantalla se encendió sola, mostrando el chat abierto. El mensaje seguía marcado como no leído, aunque yo ya lo había abierto. Volví a intentar cerrar la aplicación, pero el dispositivo se bloqueó, vibrando una vez. Una notificación nueva, ubicación compartida finalizada. No dormí aquella noche. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando cada pequeño sonido del piso como si algo se moviera en la oscuridad. A veces creía oír el pitido de un mensaje, pero cuando encendía el móvil, no había nada. A la mañana siguiente, el grupo estaba en silencio. Nadie comentó lo ocurrido. Solo un mensaje de Dani, a las 8 en punto: «Vale, ya, quien sea que lo haya hecho, basta». Nadie contestó. Intenté concentrarme en el trabajo, pero me resultó imposible. Cada vez que oía el sonido de una notificación, sentía un escalofrío. No sé si era miedo o una forma torcida de esperanza. Parte de mí quería creer que había una explicación lógica, pero otra parte recordaba aquella última noche, y el sonido del coche saliendo derrapando hacia el puente. Esa noche volví al grupo. Mandé un mensaje: «¿Seguro que nadie más lo vio?». Carla respondió: «Sí. Lo vi». Y también desapareció. Dani escribió: «He buscado el número. No existe. Nadie tiene esa línea». Mario: «Podría ser una cuenta clonada». Y entonces, de repente, un nuevo mensaje apareció, como si alguien hubiera estado escuchando, una notificación del mismo remitente, el mismo número. Otra ubicación. Esta vez más cercana, dentro del pueblo. En la zona del embarcadero. El mapa mostraba un punto fijo, justo donde solíamos ir a beber cuando queríamos escapar de todo. Sentí como se me secaba la garganta. Escribí: «¿Lo veis?». Nadie respondió. Esperé unos segundos y salí al balcón. El aire olía a humedad, como aquellas noches de verano junto al río. Por un instante creí ver una luz moverse entre los árboles, allá al fondo. Una luz pequeña, intermitente, como la pantalla de un teléfono encendida. Volví a mirar el móvil. El punto azul seguía parpadeando. Y entonces entendí que aquello no era una broma. Que alguien, o algo, nos estaba llamando. A la mañana siguiente, el grupo de chat hervía de mensajes. Era como si el silencio de la noche anterior hubiera estallado de golpe, soltando toda la tensión contenida. Dani escribía sin parar, llenando el chat de hipótesis, de bromas nerviosas, de teorías absurdas para restarle importancia a lo ocurrido. Carla insistía en que alguien nos estaba gastando una broma pesada. Mario, más serio, decía que era imposible, que aquel número estaba dado de baja desde hacía años. Yo solo leía, desplazándome hacia arriba y abajo, intentando encontrar algo que me diera una pista. La conversación tenía algo enfermizo. Todos intentábamos mantener la calma, pero se notaba el miedo en las palabras. Cada mensaje llegaba con una vibración que me hacía saltar, como si el móvil respirara por su cuenta. En medio del caos, alguien envió una captura de pantalla, el número de Raúl, con el icono verde del chat y la frase «Última conexión, hoy a las 2:11». Aquello me dejó helado. Era la misma hora en que yo había apagado el móvil la noche anterior. Carla escribió: «Esto no puede ser verdad, ¿quién tiene acceso al número de Raúl?». Mario respondió: «Nadie. Su madre lo dio de baja cuando murió. Yo la acompañé a la tienda». Dani: «Entonces alguien está usando una copia del número. Hay programas que clonan SIM, lo he leído». Yo pregunté: «¿Y para qué lo haría? Para mandarnos ubicaciones al azar». Silencio. Nadie respondió.
Pasaron unos minutos hasta que el chat volvió a sonar. Un nuevo mensaje. Del mismo remitente. Sin texto. Solo una ubicación. La abrí sin pensarlo. El mapa mostraba una zona del pueblo, cerca de la vieja fábrica de harinas, abandonada desde hacía años. Un punto azul fijo, con la marca enviado hace 1 minuto. La pantalla temblaba ligeramente, como si la aplicación no pudiera cargar bien la imagen. Dani mandó un audio: vale, hasta aquí. Esto ya no tiene gracia, ¿quién lo está haciendo? Carla, yo no pienso ir. ¿Lo aviso? Mario, ¿y si vamos a mirar? Puede que alguien esté usando el número de Raúl para, no sé, algo raro. Yo no dije nada. Pero el corazón me latía más rápido de lo normal. Pasé el resto del día revisando fotos antiguas. Encontré una donde salíamos todos frente a la fábrica, con Raúl en el centro. Teníamos 17 años. Él era el que sonreía menos. Recuerdo que aquella noche discutimos. Algo sobre un dinero que había desaparecido, un rumor, una traición mínima que en su momento nos pareció enorme. Luego vino el coche, la tormenta, el accidente. Y el puente. Siempre el puente. Por la tarde, el chat volvió a vibrar. Marcos, el más impulsivo del grupo, que apenas había participado, escribió: voy a ir. Así nos dejamos de tonterías. Si no hay nada, borramos el grupo y a tomar por culo. Carla le respondió casi al instante: ni se te ocurra. No sabemos quién manda eso. Dani intentó frenarlo también. Pero Marcos ya había enviado otro mensaje, una foto de su coche, las llaves sobre el asiento y un nos vemos en 1 hora. Sentí una punzada en el estómago. No supe si era miedo o alivio. Miedo, porque alguien iba a enfrentarse a lo desconocido. Alivio, porque no iba a ser yo. A las 11 de la noche, Marcos mandó el primer audio. Vale, ya estoy llegando. Esto da un mal rollo que flipas. No hay ni Dios por aquí. Estoy en la carretera del molino. Luego se oyó un sonido de motor apagándose, una puerta cerrándose, y pasos sobre grava. Carla escribió: no seas idiota, vete a casa. No hubo respuesta. Segundo audio. Vale, veo la fábrica. Está medio derrumbada. Hay algo de niebla, pero, joder, tío, qué sitio más chungo. Espera un segundo, hay una luz. Después, un silencio largo. Dani escribió: Marcos, contesta. Nada. El chat se llenó de mensajes desesperados. Todos hablábamos a la vez, como si gritar en digital sirviera de algo. Pasaron 5 minutos. 10. 20. El último audio seguía sin escucharse del todo. Lo reproduje una vez más. Al final, entre la estática, se oía algo. Un susurro. No era Marcos. Era otra voz, más grave, más lejana, que repetía su nombre. Aquella noche nadie durmió. A la mañana siguiente, quedamos los 4 que quedábamos para ir a buscarle. Nos reunimos frente a la gasolinera del pueblo, con cara de no haber dormido. Carla temblaba, Dani no paraba de mirar el móvil, y Mario llevaba una linterna grande, como si eso sirviera de algo a plena luz del día. El camino hasta la fábrica estaba cubierto de maleza. El aire olía a humedad y óxido. A medida que nos acercábamos, el sonido del río se mezclaba con un zumbido eléctrico que nadie supo identificar. El edificio seguía en pie, pero apenas. Las paredes ennegrecidas, las ventanas rotas, las puertas oxidadas. Encontramos el coche de Marcos aparcado junto a la entrada. La puerta del conductor entreabierta. Dentro, su móvil sobre el asiento, grabando. Mario lo cogió con cuidado. La pantalla seguía encendida. Reprodujo el último vídeo. Se veía el interior del coche, el volante, su mano temblando, y luego el sonido de pasos al alejarse. El vídeo seguía, mostrando la fábrica desde fuera, iluminada por la luz de los faros. Marcos se acercaba poco a poco. Respiraba agitado. Decía algo que no se entendía bien. Y de pronto, la cámara se movió bruscamente. Cayó al suelo.
En la oscuridad, entre el ruido del viento, se escuchó su nombre. Una voz que no era humana, demasiado lenta, demasiado fría. Carla empezó a llorar. Dani intentó llamar a la policía, pero su móvil no tenía cobertura. El mío tampoco. Nos marchamos sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante todo el camino de regreso. Solo al llegar a casa, cuando encendí el móvil, vi una nueva notificación en el grupo. Mensaje de Raúl García. Sin texto. Solo una ubicación. Esta vez, el punto azul estaba más cerca. Muy cerca. Apenas a unas calles de donde yo vivía. Esa noche no pude evitar mirar la ubicación una y otra vez. El punto azul parpadeaba sobre el mapa, apenas a unos 500 metros de mi casa. No tenía ningún sentido. La dirección correspondía a un solar vacío, detrás de las vías del tren. Recordaba ese sitio, una extensión de tierra seca, llena de basura y hierbajos, donde los chavales del barrio iban a fumar a escondidas. Nada que ver con Raúl. Nada que ver con nosotros. Y aún así, el punto seguía allí, esperándome, como una pupila fija. Intenté convencerme de que no importaba. Que no era real. Que todo era una casualidad. Pero había algo dentro de mí que no podía soltarlo. Una voz baja, insistente, que me susurraba que fuera, que mirara, que solo así acabaría todo. A las 2 de la madrugada encendí el coche. No le dije a nadie. El aire era espeso, con ese olor metálico de la lluvia reciente. Mientras conducía, miraba el teléfono sobre el asiento del copiloto, la pantalla encendida marcando la ruta. Cada vez que el GPS recalculaba, el pitido me hacía estremecer. Llegué al descampado en menos de 5 minutos. Dejé el coche a un lado de la carretera y bajé con la linterna del móvil. El suelo estaba embarrado, lleno de charcos que reflejaban las luces del tren al pasar. Por un momento pensé en dar media vuelta, pero entonces el teléfono vibró. Nueva notificación. Del mismo número. Sin texto. Solo una frase en la vista previa: estás cerca. Noté cómo me temblaban los dedos. Abrí el mensaje. Nada. Solo el mapa, el mismo punto, pero ahora más grande, como si se acercara a mí. La aplicación tardaba en cargar, como si la señal se debilitara. Miré alrededor. No había nadie. Solo el sonido del viento y el zumbido eléctrico de los cables del tren. Di unos pasos. El barro se pegaba a mis zapatillas. El móvil volvió a vibrar. Otro mensaje. Esta vez, una nota de voz. La abrí con un gesto casi automático. Durante los primeros segundos, solo se oía ruido blanco, como interferencias. Luego, una respiración. ¿Lenta? Profunda. Reconocí el sonido. Era la misma cadencia que tenía Raúl cuando se ponía nervioso, cuando discutíamos. No quise seguir escuchando. Cerré la aplicación y guardé el móvil en el bolsillo. Me giré para volver al coche, pero algo me detuvo. Al otro lado del descampado, entre la maleza, una luz se encendió. Pequeña, azulada, intermitente. Como la pantalla de un teléfono. Tragué saliva. La linterna del mío parpadeó y se apagó sola. La luz al fondo permanecía encendida. Daba la sensación de que me observaba. Di un paso atrás. Otro. Pero el móvil vibró de nuevo. Lo saqué, temblando. En la pantalla, un mensaje nuevo: no te vayas. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Sentía el aire frío pegado al rostro, el eco lejano de los trenes. La luz del fondo se movió ligeramente, como si alguien diera un paso. Entonces sonó algo más. Una voz. Mi nombre, susurrado, arrastrado por el viento. Adrián. El sonido era casi inaudible, pero supe que era él. La forma de pronunciarlo, ese tono entre burla y tristeza. Retrocedí hasta el coche sin apartar la vista del punto de luz.
Cuando cerré la puerta, la pantalla del móvil se iluminó sola. El mapa seguía abierto, pero ahora el punto azul ya no estaba en el descampado. Estaba sobre mí. Conduje sin pensar, sin mirar atrás. Al llegar a casa, dejé el teléfono sobre la mesa y me metí en la ducha con la ropa puesta. Sentía el olor del barro, del metal, del miedo. Cuando salí, el móvil vibraba sin parar. Lo cogí con las manos húmedas. En la pantalla había varios mensajes nuevos, todos del mismo número. Uno detrás de otro, idénticos. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Los borré todos. Apagué el dispositivo, lo metí en un cajón y traté de dormir. A la mañana siguiente, tenía 34 llamadas perdidas de Carla y de Dani. Les devolví la llamada, con la voz ronca. Me contaron que Marcos seguía sin aparecer. La policía había encontrado su coche, pero no a él. El móvil se había entregado como prueba, pero nadie entendía los audios ni las coordenadas. Carla lloraba. Decía que tenía miedo, que había soñado con Raúl, que lo veía frente al puente, llamándonos uno por uno. Dani, en cambio, estaba furioso. Decía que no volvería a escribir al grupo, que todo era una manipulación, una especie de broma cruel. Mario no respondía. Pasaron 2 días sin mensajes. El grupo quedó en silencio otra vez. Pensé que todo se había terminado, que quizá al fin el miedo empezaba a disiparse. Pero entonces, la tercera noche, mientras cenaba, el móvil encendió su pantalla por sí solo. Un nuevo mensaje. Ubicación compartida, activa. El punto azul parpadeaba en el mismo lugar de siempre. El puente. Y justo entonces, un archivo de audio se descargó automáticamente. Lo abrí sin pensar. Era Marcos. Su voz temblorosa. Decía: no está muerto. No era él quien murió. El audio se cortó. La pantalla se volvió negra. Y mi reflejo, en el cristal del teléfono, sonrió por su cuenta. Han pasado 3 días desde el último mensaje y el silencio se ha convertido en algo peor que el miedo. Es una presencia constante, una espera que pesa sobre todo lo que hago. Intento seguir con mi vida, ir al trabajo, fingir normalidad, pero cada vez que escucho el sonido de una notificación, aunque no sea del móvil, el corazón se me detiene un segundo. Me he acostumbrado a revisar compulsivamente la pantalla, aunque no haya nada nuevo. Es como si parte de mí necesitara ver el punto azul, saber que sigue ahí, que no ha desaparecido del todo. A veces pienso que si Raúl estuviera realmente muerto, no podría hacer esto. Que todo tiene que tener una explicación lógica, algo que encaje. Pero entonces recuerdo su cara, la última vez que lo vi, y entiendo que no hay nada lógico en lo que ocurrió aquella noche. Ni en lo que sentimos después. El domingo decidí limpiar el piso. Abrí las ventanas, dejé que entrara la luz, pero el ambiente seguía pesado, cargado. Al mover una caja del armario encontré un teléfono viejo, el que usaba en aquella época. Aún tenía pegado el mismo adhesivo en la carcasa. Por curiosidad, lo enchufé. Tardó varios minutos en encenderse, y cuando lo hizo, lo primero que vi fue una notificación, un mensaje pendiente en el buzón de voz, sin fecha, sin remitente. Reproduje el audio. Al principio, solo ruido. Luego, una respiración. Y después, una voz. La suya. Adrián, contesta. Casi solté el móvil de la impresión. Era Raúl, sin duda. Su tono, su manera de arrastrar las palabras. El mensaje se repetía una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Adrián, contesta. Adrián, contesta. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No quería tocarlo. No quería seguir escuchándolo. Pero las palabras se me quedaron dentro, rebotando, como si aún siguieran sonando en mi cabeza. Esa noche soñé con él. Estábamos junto al río. Él llevaba la misma chaqueta de cuero de siempre, esa que se negaba a quitarse incluso en verano.
Tenía el rostro cubierto de barro y los ojos vacíos. No decía nada, pero en el sueño yo entendía lo que quería. Quería que lo siguiera. Caminaba hacia el agua, y yo lo seguía sin oponer resistencia. Pero cuando iba a tocarle el hombro, se giró, y su rostro era el mío. Desperté con el corazón acelerado. Eran las 3:13. La pantalla del móvil brillaba sobre la mesilla. Un nuevo mensaje. Ubicación compartida. Esta vez, el punto azul no estaba en el puente ni en el descampado. Estaba en pleno centro, en la zona de oficinas. Me acerqué al mapa y reconocí el edificio de inmediato. Era donde trabajaba antes, el mismo lugar donde discutí con Raúl por última vez. Sentí una punzada de vergüenza, como si alguien hubiera hurgado en mi memoria. En esa discusión dijimos cosas horribles. Yo lo acusé de ser un parásito, de aprovecharse de todos. Él me gritó que yo era un cobarde. Luego se fue dando un portazo, y esa fue la última vez que lo vi con vida. Volví a mirar la ubicación. No podía ser casualidad. Aquello estaba señalando momentos, heridas. No lugares al azar, sino puntos exactos de nuestra historia. Una cartografía del remordimiento. Durante todo el día intenté resistirme a ir. Pero al anochecer, el impulso fue más fuerte. Cogí el coche y conduje hacia la oficina vacía. El edificio estaba cerrado, pero las luces de seguridad seguían encendidas. Crucé el aparcamiento y miré el móvil. El punto azul seguía sobre el tejado. Subí las escaleras de incendios, con el móvil temblando en la mano. Al llegar al último piso, algo cambió. El aire era distinto, más frío. La puerta metálica que daba a la azotea estaba entreabierta. Empujé despacio. Allí no había nadie. Solo una corriente de viento y el ruido lejano del tráfico. Pero en el suelo, justo en el centro, había un teléfono. Viejo, agrietado, cubierto de polvo. Lo reconocí al instante. Era el de Raúl. Me quedé helado. No podía ser. Lo había visto en el informe policial, aquel móvil se perdió en el accidente. Nadie lo encontró. Me acerqué. La pantalla estaba encendida, aunque no debería tener batería. Mostraba una conversación abierta. Un chat conmigo. Lo siento, decía mi último mensaje. El suyo, justo debajo, sin abrir, no te perdono. La pantalla se apagó de golpe. Retrocedí, tropezando. El móvil que llevaba en la mano vibró. Un nuevo mensaje del número de Raúl. Sin texto, solo un archivo adjunto. Lo abrí. Una foto. Era yo, en ese mismo momento, de pie sobre la azotea, con el teléfono en la mano. El miedo me paralizó. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido del viento. Apreté el móvil con fuerza, intentando respirar. El aire pesaba. Tenía la sensación de que si hablaba en voz alta, algo me respondería. Bajé corriendo las escaleras. No sé cómo llegué al coche. Cuando cerré la puerta, las luces interiores se encendieron solas. En el asiento del copiloto había algo. Un papel doblado. Lo abrí. Era una nota. Ya casi estamos. No era mi letra. Tampoco la de Raúl. Era algo entre ambas. Al llegar a casa, el teléfono vibraba sin parar. Mensajes, todos del mismo número, apareciendo uno tras otro, como una lluvia de notificaciones imposibles. No los abrí. Me limité a mirar el contador subir. 27 mensajes. 43, 86. Hasta que, de repente, se detuvo. Uno último, fijado arriba del todo. Falta uno. No supe si reír o llorar. Pero en ese instante entendí algo. Las ubicaciones no solo marcaban recuerdos. Marcaban ausencias. Cada lugar era una culpa que quedaba por saldar. Y solo quedaba la mía.
El grupo de chat parece ahora una habitación vacía. Los mensajes antiguos siguen ahí, pero los nombres ya no. Solo iniciales, letras sueltas, como si alguien hubiera ido borrándolos poco a poco. Cuando intento entrar en los perfiles de mis amigos, las fotos han desaparecido, las conversaciones privadas también. Todo parece haberse desvanecido en un silencio digital. He pasado los últimos días sin salir de casa. No sé si por miedo o porque siento que algo me observa desde dentro del móvil. A veces creo oírlo vibrar, pero cuando lo cojo, no hay nada. Otras veces suena un pitido suave, como una respiración contenida. Lo apago, lo vuelvo a encender, y ahí está, el grupo Los del Puente, con un único miembro activo. Yo. Intento escribir, aunque sea para comprobar si alguien me lee. Pongo "estáis ahí", decid algo, por favor. Ningún doble check, ningún sonido. Solo la pantalla, blanca, muda. Ayer busqué los números de Carla y Dani en la agenda. No aparecían. Ni siquiera en los registros de llamadas. Busqué en mis correos, en mis fotos, en redes. Nada. Era como si nunca hubieran existido. Pero los recuerdo sus voces, sus risas, los mensajes de Dani llenos de bromas, los audios de Carla llorando. No pueden haberse borrado así. Por un momento pensé en llamar a alguien más, a mis padres, a algún compañero del trabajo. Pero algo me detuvo. Una sensación extraña, como si al marcar cualquier número lo único que escucharía sería mi propia voz. La casa está cada vez más fría. No sé si es el clima o si la calefacción ha dejado de funcionar. Hay humedad en las paredes, un olor metálico que me recuerda al río. A veces creo oír pasos en el pasillo, pero no hay nadie. No debería haber nadie. Esta madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un sonido muy claro, el tono de notificación. No el del móvil nuevo, sino el antiguo, aquel que tenía cuando Raúl aún estaba vivo. Lo reconocí al instante. Sonó una vez, luego otra, hasta que no pude soportarlo y fui al cajón donde guardé aquel teléfono viejo. La pantalla estaba encendida, aunque juraría que la batería estaba agotada. Mostraba un solo mensaje, recibido hace apenas unos minutos. Ubicación compartida. El mapa marcaba un punto en las afueras del pueblo, justo donde había desaparecido Marcos. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa pantalla. Tenía la sensación de que el punto azul se movía, muy despacio, como si respirara. Cerré los ojos y el sonido de las notificaciones volvió a llenar la habitación, uno tras otro, una cascada incesante que me hizo taparme los oídos. Cuando abrí los ojos, todos los mensajes se habían borrado, excepto uno. Ven solo. He pasado el día intentando convencerme de que no debo hacerlo. Pero cada minuto que pasa siento que algo tira de mí, como un hilo invisible que me arrastra hacia afuera. No es curiosidad. Es necesidad. Como si ir hasta allí fuera la única manera de poner fin a todo esto. Hace unas horas intenté volver a escribir en el grupo. Para despedirme, quizá. Pero al abrirlo me encontré con algo nuevo. El nombre del grupo había cambiado. Ya no ponía Los del Puente. Ahora se llamaba Falta Uno. El mensaje fijado arriba decía, Raúl ha añadido a un participante. Y debajo, mi nombre. No sé cómo explicarlo. No tengo recuerdo de haberme salido del grupo, ni de que nadie pudiera añadirme. Pero lo que más me inquieta es lo que venía después. Debajo de mi nombre, aparecía otro. Un número sin foto, sin estado. Solo un nombre. Marcos. No debería estar ahí. Está desaparecido. O muerto. Pero ahí estaba. Y lo peor es que el chat mostraba que estaba escribiendo. Esperé. Minutos. Tal vez horas. Hasta que al fin apareció el mensaje. No llegues tarde. Apreté el móvil con tanta fuerza que casi lo rompo. El sonido del teclado se quedó grabado en mi cabeza, ese clic metálico que hacía Raúl al escribir. Me levanté del sofá, encendí todas las luces, intenté distraerme,
Pero el teléfono seguía sobre la mesa, parpadeando como un corazón ajeno. A medianoche, una última notificación apareció en la pantalla. Ubicación compartida actualizada. Esta vez, el punto no estaba lejos. No estaba en las afueras ni en el río. Estaba justo donde yo me encontraba. Me levanté despacio. Miré la ventana. Afuera no se oía nada. Ni coches, ni viento. Todo el mundo parecía dormido. Entonces comprendí que el mapa no me mostraba una ruta. Me mostraba un lugar. Mi lugar. El teléfono vibró una vez más. Lo miré. Un nuevo mensaje, con una sola palabra. Abre. No decía que debía abrir. Pero lo supe de inmediato. Giré la cabeza hacia la puerta del piso. El pomo se movió lentamente, con un sonido leve, metálico. Y al otro lado, juraría que oí un suspiro. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en el sofá, mirando la puerta, esperando a que algo volviera a moverse. Pero no lo hizo. A las 5 de la mañana, el móvil vibró una última vez. Destino actualizado. El mapa mostraba un solo punto azul, inmóvil, junto al río. El puente. El mismo lugar donde todo empezó. No recuerdo cómo decidí salir. Solo sé que de pronto ya estaba en el coche, conduciendo por calles vacías, con el teléfono apoyado en el asiento del copiloto y el sonido del GPS marcando cada giro, cada desvío. El cielo aún no había amanecido. Había una neblina espesa que cubría las farolas, y el aire olía a tierra húmeda y metal. El camino hasta el río me resultó más largo que nunca. Cada vez que el navegador decía, gire a la derecha, sentía que no era una voz grabada, sino alguien susurrando cerca de mi oído. Cuando por fin vi el reflejo del agua entre los árboles, me invadió una sensación extraña, no miedo, sino alivio. Como si, por fin, algo fuera a terminar. Aparqué a un lado del sendero. El puente estaba casi invisible entre la bruma. Caminé despacio, con el móvil en la mano. La pantalla brillaba débilmente, iluminando el suelo mojado. Cada paso resonaba hueco sobre las tablas de madera. El punto azul seguía allí, inmóvil, justo en el centro del puente. Pero al acercarme, noté algo diferente, no era solo una marca digital. Había algo físico en el suelo, un pequeño resplandor, como si la luz de la pantalla se reflejara en algo metálico. Me agaché. Era un teléfono. No el de Raúl, ni el mío. Otro, más antiguo aún, cubierto de barro. En la pantalla, un solo mensaje. Has llegado. Miré alrededor. No había nadie. Solo el ruido del agua bajo el puente. Pero al levantar la vista, noté una figura al otro lado. Estaba quieta, apenas visible entre la niebla. ¿Raúl? Susurré. La figura no se movió. Sentí que todo el aire se espesaba, que el tiempo se detenía. Di un paso hacia adelante, luego otro. La figura comenzó a avanzar también, al mismo ritmo. Cada vez que me acercaba, su rostro se hacía más nítido, más humano, y al mismo tiempo más imposible. Cuando quedaban apenas unos metros entre nosotros, se detuvo. No era Raúl. Era yo. O una versión de mí. El mismo abrigo, el mismo gesto cansado, los mismos ojos. En su mano tenía el móvil encendido. La pantalla mostraba una conversación. Nuestro chat. Llegas tarde, decía mi reflejo. Intenté hablar, pero no me salía la voz. El otro sonrió apenas, inclinó la cabeza, y el teléfono que tenía en la mano vibró. Miré el mío. Al mismo tiempo, en ambas pantallas, apareció un nuevo mensaje. Falta uno. El reflejo levantó la vista. Ya no, dijo con mi voz. Entonces la niebla se cerró sobre nosotros. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies, un golpe sordo, el agua helada tragándome por completo. No sé si grité o si solo lo pensé. Todo se volvió oscuro y frío,
Un silencio líquido que me envolvía por dentro. No sé cuánto tiempo estuve ahí abajo. Cuando abrí los ojos, no había agua, ni puente, ni cielo. Solo una oscuridad densa, y frente a mí, una pantalla flotando en la nada. El mismo mapa. Pero esta vez no había punto azul. Solo un círculo vacío, parpadeando. De pronto, una notificación. Nuevo participante añadido. Un nombre. Raúl. Y luego otro. Marcos. Y otro. Carla. Y por último, el mío. El círculo se iluminó y, al hacerlo, pude ver sus rostros alrededor. No eran fantasmas. Eran recuerdos. Cada uno mirándome en silencio, con los ojos hundidos y las bocas entreabiertas. No me acusaban. Solo esperaban. Entendí que no había mensajes. Nunca los hubo. Era algo que había empezado dentro de nosotros, una señal que no provenía de fuera, sino de la parte que no quisimos enfrentar. La culpa había tomado forma, había aprendido a hablar con nuestra voz. Raúl dio un paso hacia mí. No sonreía. Solo extendió la mano, y en su palma brillaba un móvil apagado. Ahora te toca a ti, dijo. Cuando lo toqué, sentí un calor que me recorrió el brazo entero. Un latido. La pantalla se encendió por sí sola. En letras blancas sobre fondo negro, un único mensaje. Mensaje pendiente. Y entonces lo comprendí, nunca fue él quien escribió primero. Fui yo. La oscuridad se deshizo como humo, y me encontré de pie sobre el puente, solo. El amanecer despuntaba entre la niebla. En el suelo, el móvil seguía mostrando la conversación. Las palabras parpadeaban lentamente, como si respiraran. Falta uno. La batería se agotó. La pantalla se apagó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí silencio. Un silencio real, limpio. Me senté en el borde del puente. El río seguía su curso, indiferente, arrastrando la niebla hacia el mar. No sé si lo que ha pasado ha sido real o no. Pero hay una paz extraña, como si por fin algo hubiera cerrado el círculo. Miro mi teléfono. No vibra. No parpadea. No dice nada. Hasta que, justo antes de guardarlo en el bolsillo, la pantalla se ilumina sola. Un nuevo mensaje. Sin remitente. Solo una palabra. Gracias. Han pasado 3 días desde aquella noche. O al menos eso creo. El tiempo se ha vuelto extraño, como si los días se repitieran una y otra vez con ligeras variaciones. Me despierto, miro el móvil, desayuno, salgo a caminar, y cuando vuelvo, el sol está en el mismo punto del cielo. A veces pienso que nunca salí del puente. Que sigo allí, atrapado en un bucle que se repite una y otra vez, solo que cada vez con menos detalles, como una copia que se va desgastando. Pero otras veces me convenzo de que todo es real. De que estoy vivo. El teléfono no ha vuelto a sonar. Ninguna notificación, ningún mensaje, nada. Lo he dejado sobre la mesa, boca abajo. Ya no lo toco. Pero cada noche, justo antes de dormir, tengo la sensación de que vibra. No un zumbido cualquiera, sino un pulso leve, como un corazón que aún late. He intentado hablar con alguien, volver al trabajo, salir del aislamiento. Pero nadie responde. Ni mis padres, ni mis amigos, ni siquiera los vecinos. Camino por la calle y no encuentro a nadie. Las persianas están bajadas, los coches aparcados, las tiendas cerradas. Es como si el mundo hubiera decidido detenerse y dejarme fuera. El silencio pesa. Y lo peor es que ya no sé si viene de fuera o de dentro. Ayer decidí volver al río. No sé por qué. Supongo que necesitaba comprobar que todo seguía igual, que el puente era solo eso, un trozo de madera y hierro, sin nada más. Conduje hasta allí al atardecer. Había menos niebla que aquella noche, pero el agua seguía moviéndose lenta, como si arrastrara algo invisible. Caminé hasta el centro.
Todo estaba en calma. El móvil seguía en mi bolsillo, apagado, pero de pronto sentí que algo se movía dentro, una vibración corta, seca. Lo saqué. La pantalla estaba encendida, aunque no lo había encendido yo. Mostraba la aplicación de mapas, pero no había ningún punto azul. Solo una línea recta, avanzando hacia adelante, perdiéndose entre la niebla. ¿Sigues aquí?, decía el texto sobre el mapa. No sé si lo escribí yo, si era una nota antigua o algo nuevo. Pero al leerlo, una ráfaga de aire cruzó el puente, tan fuerte que tuve que sujetarme a la barandilla. Cuando miré al río, vi algo moverse bajo el agua, una sombra larga, demasiado grande para ser un pez. Me quedé allí mucho tiempo, observando cómo la corriente arrastraba hojas y ramas. Y entre todo eso, juraría haber visto algo más. Una figura, quieta, de pie bajo la superficie, mirándome desde abajo. No tenía rostro, solo una silueta oscura, quieta, esperando. Retrocedí despacio. El suelo crujía bajo mis pies. Me temblaban las manos. De pronto, una voz suave, apenas un murmullo, dijo mi nombre. No venía del río. Venía del móvil. Lo acerqué al oído. Adrián. Era Raúl. O alguien que hablaba con su voz. No debiste volver, dijo. La pantalla se apagó de golpe. Corrí hacia el coche. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el contacto. Cuando por fin arranqué, el retrovisor me devolvió una imagen fugaz, alguien sentado en el asiento trasero. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Conduje sin mirar atrás. Al llegar a casa, todo parecía distinto. La puerta estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Entré con cuidado. Las luces no funcionaban. En el pasillo, sobre el suelo, había marcas de barro, como huellas mojadas que iban desde la entrada hasta el salón. Las seguí. Terminaban frente al sofá. Y encima de él, mi teléfono. El mismo que había llevado conmigo todo el camino. Me quedé paralizado. Lo miré sin atreverme a tocarlo. La pantalla estaba encendida. Mostraba una conversación abierta, pero no en el chat de Raúl. Era un número desconocido. Un mensaje nuevo. ¿Has visto lo que arrastras? Sin pensarlo, me di la vuelta hacia el pasillo. Las huellas seguían allí, pero ahora no eran solo de barro. Había agua, goteando lentamente, dejando un rastro hasta mis pies. Entonces lo entendí. No eran huellas de alguien más. Eran mías. El teléfono vibró de nuevo. Un último mensaje. Eres el mensaje. El móvil cayó de mis manos y se apagó. La habitación se quedó completamente a oscuras. En ese silencio, pude escuchar algo que venía desde el fondo del pasillo. Un goteo, lento, constante, acompañado de una respiración que no era la mía. Me quedé quieto, sin moverme. Y al cabo de unos segundos, una voz idéntica a la mía susurró desde la oscuridad. Contesta. No sé si sigo en mi casa o si la casa se ha convertido en otra cosa. Todo está igual, pero distinto, como una copia imperfecta. Los muebles están en su sitio, pero el aire pesa, el silencio suena distinto. Las paredes respiran conmigo. He perdido la cuenta del tiempo. El móvil sigue sobre la mesa, apagado. No me atrevo a tocarlo, pero no puedo dejar de mirarlo. A veces tengo la sensación de que me observa, de que detrás del cristal hay algo que espera pacientemente a que yo dé el siguiente paso. Desde aquella última voz, la que habló con mi tono, no he dormido. Cada vez que cierro los ojos, me veo a mí mismo en el puente, repitiendo la misma escena una y otra vez. A veces soy el que cae, otras el que mira desde arriba. En todos los casos, el resultado es el mismo, un silencio que se estira hasta romperse. Esta mañana me he dado cuenta de algo. En la pantalla del móvil, aunque esté apagado, se reflejan sombras que no deberían estar ahí. Si me muevo, la imagen cambia con retardo, como si el reflejo tuviera su propio tiempo.
He probado a grabar con la cámara, pero el vídeo solo muestra oscuridad. He pensado en tirarlo, romperlo, acabar con todo. Pero cada vez que lo intento, el teléfono vibra, una sola vez, como si se quejara. Es un pulso vivo, persistente. Ya no parece un objeto. Parece algo que respira. Hace un rato ha sonado un pitido corto, un tono que no escuchaba desde el principio de todo esto. He encendido el móvil por instinto. La pantalla se ha iluminado con una claridad blanca, sin iconos, sin menús, solo una frase escrita en el centro. Conexión restablecida. El corazón me ha dado un vuelco. No sabía si sentir miedo o alivio. Después, lentamente, las letras han comenzado a cambiar, una a una. ¿Dónde estás? He intentado escribir una respuesta, pero el teclado no respondía. Solo la cámara se ha activado sola, enfocando mi rostro. En la pantalla me he visto a mí mismo, pálido, agotado, con los ojos hundidos. Detrás, algo se movía, una sombra que no encajaba con el resto de la habitación. ¿Quién eres? He susurrado. La voz ha salido por el altavoz del teléfono, repitiéndose con un eco imposible. ¿Quién eres? La sombra detrás de mí ha dado un paso adelante. Y al hacerlo, he visto su cara. Era la mía. Pero más joven, más viva, más entera. El reflejo sonreía. Yo no. Te estaba esperando, ha dicho. He intentado apagar el móvil, pero la pantalla no respondía. El reflejo seguía hablando, aunque yo ya no movía los labios. Todo empezó contigo, ha continuado. No fue el mensaje lo que nos buscó. Fuiste tú quien lo creó. Me quedé helado. Y entonces recordé el principio, aquella noche en que todo empezó, cuando el primer mensaje llegó sin texto, solo con la ubicación. Yo había estado esa tarde en el perfil de Raúl, intentando escribirle algo, incapaz de pulsar enviar. Ojalá siguieras aquí, había escrito. Pero no lo envié. O eso creí. Quizá lo hice. Quizá ese fue el primer mensaje pendiente. La pantalla parpadeó. En ella aparecieron todos los chats, todos los nombres, uno tras otro, formando una lista infinita. Raúl, Marcos, Carla, y muchos otros que no conocía. Personas que tal vez también habían recibido su propia ubicación. Personas que también habían contestado. La voz volvió a sonar, suave, casi tierna. Nadie muere si alguien sigue escribiendo. El móvil empezó a temblar en mis manos. En la pantalla apareció mi propio número. Un mensaje nuevo, sin remitente. Envíalo. Por un momento pensé en dejarlo ahí, en cerrar los ojos y fingir que nada de esto había pasado. Pero entonces, sin saber por qué, mis dedos se movieron solos. Escribieron una palabra. Una sola. Hola. Y antes de que pudiera detenerlo, el mensaje se envió. El teléfono se apagó. La habitación se quedó sumida en la oscuridad total. Y en ese instante lo comprendí, no había final, ni principio, ni vuelta atrás. Solo un ciclo que se alimentaba de cada intento de romperlo. En algún lugar, otro móvil vibrará. Otra persona verá una ubicación sin texto. Y alguien, quizá, decidirá seguirla. Yo ya no tengo cuerpo, ni voz, ni tiempo. Solo soy una señal flotando entre los huecos, un mensaje que nadie pidió, pero que siempre encuentra destino. El último sonido que escucho es un pitido, breve, agudo, familiar. Después, silencio. Hasta que una voz, la tuya, pregunta desde el otro lado. ¿Quién está ahí? Y entonces la conexión vuelve a abrirse.